un tiempo en el que el ser humano se retiraba a lugares como estos para encontrarse con Dios. Lugares alejados de todo ruido, pero también de toda comodidad. Hoy los percibimos como un remanso de paz, pero en aquel momento eran una última frontera donde era más sencillo encontrar la muerte que la salvación. A aquellos primeros ermitaños le siguieron decenas de personas que con mucho esfuerzo y trabajo consiguieron levantar iglesias y monasterios en lugares recónditos. Para ellos eran lugares de protección. Curiosamente hoy están en lugares protegidos. Pero lo más importante es que aquellas iglesias y aquellos templos fueron el lugar donde nacieron mitos y leyendas de nuestra tierra. Estamos en el monasterio de Santa María de Rioseco, en el Valle de Manzanedo, en el norte de la provincia de Burgos, la que llamamos la comarca de las Merindades. Es un espacio que tiene una peculiaridad importante, que es la de unir el arte, el patrimonio con el medio natural en el que estamos. El monasterio de Rioseco llega aquí, los monjes cistercienses, en el año 1236, hasta la desamortización de Mendizábal. Es en el momento de la desamortización, cuando se expulsa a los monjes, el monasterio quedará abandonado y bueno, pues empezó ese deterioro que ha llevado hasta esta situación. Hace poquitos años comenzamos con toda esta tarea de recuperación y de restauración del monasterio, realizada por gente de aquí de la zona, con voluntariado, gente que se ha implicado y que ha dejado su tiempo y su vida por salvar este maravilloso. Muy reciente ha sido el tema de crear una fundación, la Fundación Monasterio Santa María de Rioseco, que lo que queremos es precisamente pues, llevar a cabo todas esas tareas que hemos ido realizando en el monasterio, dándole también una tarea educativa, una tarea cultural, que nos sirva también pues, para traer a nuestros pueblos el arte, la música, la cultura, exposiciones. Si los monjes escogieron este lugar para la ubicación del monasterio, sobre todo es por el agua. Donde estamos enclavados es un lugar privilegiado de naturaleza, pues por el Ebro, por las montañas, por el parque natural en el que nos movemos, sus afluentes de agua potable, de donde ellos cogían el agua para el monasterio, por el río Ebro que nos acompaña en todo este camino, ¿no? En toda esta ruta, y creo que realmente tiene como una unión muy íntima lo que es esa naturaleza y lo que son estas ruinas, ¿no? Se complementan la belleza del entorno natural con la belleza de este patrimonio, ¿no? Con sus claustros, sus arcos, sus distintos periodos históricos, unido a esta naturaleza llena de vida, llena de agua, con sus bosques, sus montañas. Siempre tenemos las puertas abiertas, intentamos también acompañar a quienes llegan aquí con visitas pues, que hacen nuestros propios voluntarios, nuestros jóvenes de aquí, de esta comarca, de estos pueblos, y nada, encantados de recibir a todo aquel que quiera acercarse a este maravilloso lugar.
Entrábamos, todo eso, no había puertas por ninguna parte. Bueno, esta sí, que tenía una puerta de madera grande, pero esto otro no tenía puertas. Está bien restaurado, pero un poquito más bien dejado de la mano de Dios. Ese rosetón abajo era el coro de la iglesia, eso lo he conocido yo. Pues la mitad de las casas de Ortiguela se utilizaron llevando la piedra del monasterio de Arlanza, porque todo eso pertenece a Ortiguela. Entonces esto estaba medio abandonado. Estas columnas las he conocido yo tapadas de escombro y lo sacaban por ahí, toda esa escombrera que hay ahí en la parte esa de atrás. Entonces vivía bien aquí. Ahora ya está todo poblado porque entonces se hacía mucho carbón de encina. Todas esas laderas no tenían casi árboles. Tiene mucha historia, lo demás no tiene otra cosa más que historia. Porque todo esto es una historia. San Pedro de Arlanza, la cuna de Castilla, Santa María de Rioseco, guardián del río Ebro. Ambos comparten que están completamente aislados, pero no son una excepción. Numerosos templos y monasterios se encuentran en lugares alejados de cualquier núcleo de población. ¿Pero por qué los construyeron allí? Si cogemos algunos ejemplos, ¿no? Como me comentas, y investigamos un poco, todas tienen un origen en común, y es que se ubican en antiguos eremitoриos. ¿Qué es un eremitorio? Bueno, pues era un espacio que utilizaba un eremita, una persona que se quería apartar del mundo para acercarse a Dios. Estos eremitorios siempre tenían unas características comunes. Estaban en lugares apartados, rodeados de bosques y de ríos. Entonces, sobre esos eremitorios, con el paso de los siglos, se van construyendo monasterios, iglesias, que a día de hoy nos parecen pues, que están un poco pues, apartados, ¿no? del mundo. Y es cierto que el paso de los siglos también ha provocado esa situación un poco alejada. Es el caso del convento de la Hoz, ¿no? A día de hoy es muy difícil el acceso porque en 1953 se construye el embalse que anega la parte baja de las hoces del Duratón. Entonces eso hizo que los dos accesos que había hasta este convento pues quedaran completamente inaccesibles. A día de hoy solamente nos podemos acercar a ella cuando baja el nivel del agua. El devenir de la historia y sobre todo las desamortizaciones liberales hicieron que los monasterios de San Pedro de Arlanza y Santa María de Rioseco estuvieran a punto de desaparecer, pero un milagro en este caso, obrado por el hombre, les ha conseguido salvar. En el fondo de las hoces del Riaza descansa el convento franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz, que en estos momentos también está luchando por volver a ser un barco que surque estas aguas. Nos encontramos en una de las hoces más pronunciadas del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, llamado así precisamente por la hoz en la que nos encontramos, que es la que da nombre al convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz. Por eso el Parque Natural, cuando tiene que elegir un icono o una imagen o una postal, elige las ruinas del convento de la Hoz. Creo que no tiene lugar a dudas el paraje tan increíble donde nos encontramos. Lugar emblemático, no hace falta más que mirar a nuestro alrededor. Es historia para nosotros también, es historia del pueblo. Cualquiera que venga aquí va a notar lo que aquí se respira, ¿no? Y no es solamente el aire puro de la naturaleza, es la tranquilidad y la calma que ofrece este lugar. El primer libro que se publicó sobre el convento de Nuestra Señora de los Ángeles lo recogía Fray Felipe Vázquez, que fue un fraile que habitó aquí en el convento. Y en uno de los capítulos dice: yace un convento en una profundidad horrenda. Yace, digo, porque está como en una lóbrega sepultura. Calvete le pondera por el lugar más ameno y agradable a la vista que debe haber en España. Yo digo que a no hacerle soberanas influencias habitable, no pudieran vivir en él ni las fieras. Anteriormente al
al convento de la Hoz ya había un ermitorio donde se hacían, no sé si rituales paganos, religiosos o demás. Se ubicaron en este lugar porque hay cierto magnetismo. La evidencia de que justamente enfrente esté el asentamiento de pinturas rupestres esquemáticas más importante de la provincia de Segovia, lo llaman el solapo, la solapa del Águila, y curiosamente justamente encima de la solapa del Águila está el balcón de los solteros. Ahí se juntan todos los buitres solteros y los que no tienen pareja. Es un sitio que han escogido los primitivos, los animales, y sobre esos vestigios aparecieron los franciscanos. Llegando ya al fin, ¿no?, de la vida en el convento, nos encontramos con la desamortización de Mendizábal en el 1835. Desaparece la vida que había en el convento y muchos de los bienes comienzan a dispersarse por el territorio, por diferentes lugares. En el siglo XX, en 1925, se construye la presa. Todo ello pues, va acelerando el proceso de deterioro del convento. Y nada, ya en 2004 se crea la Asociación de Amigos del Convento de la Hoz por intentar salvar la memoria histórica, esta imagen que es emblemática, a la que han estado ligadas pues, muchas generaciones en nuestro pueblo. Conseguimos que se declarase bien de interés cultural. Ahora estamos luchando por la consolidación. Nos gustaría que fuera por lo menos lo que está, sin que se haya perdido ni una sola piedra más, pero también limpio, que se pueda acceder a él y que se pueda visitar con normalidad. El que haya venido una vez aquí lo va a recordar y le va a impactar. Creemos que unas vistas tan preciosas como estas, pues no creemos que tenga que quedar en el olvido y que se pierda. Don't let just anybody in here. Too hard to let them try to burn it down. Screaming loud so you can whisper. When the night is getting short, crowd is out of order. Esta tipología de imagen hay que encuadrarla estilísticamente y técnicamente entre la imaginería ligera novohispana. Cuando hablamos de la Nueva España estamos hablando de lo que es el actual México. Especial por su origen y su técnica constructiva. Suelen ser Cristos crucificados, pero bueno, también hay yacentes, bueno, depende. Los materiales con los que está realizado son materiales muy ligeros. Generalmente son la médula de la caña del maíz, incluso a veces las hojas de la caña del maíz y también el papel. Generalmente además un tipo de papel de la fibra papel hecho con fibra de amate. Materiales mexicanos hechos haciendo un tipo de imaginería. Las técnicas constructivas de este tipo de imágenes ya la tenían los nativos de aquí, pero en el momento en el que llega los misioneros, la evangelización en aquellas tierras, lo que hacen es adaptar esas técnicas escultóricas que tenían a esta nueva cultura o esta nueva religión. La Nueva España no dejaba de ser una provincia más del Reino de Castilla y lo que se hacía es que se traía. Hay que profundizar más en el estudio de vincular las técnicas constructivas a determinados talleres, allí geográficamente en el actual México. Porque los hay que son macizos, otros que no, otros tienen más cantidad de papel, otros que no. Muchos de ellos suelen ser huecos. Lo que se hacía era una estructura simplificada anatómica en barro y luego a partir de ahí cubrir con retazos de papel, generalmente papel reutilizado, que provenía de códices tributarios, de correspondencia, de cartas. Estos estudios radiográficos también se complementan con estudios y con un visionado a través de un videoscopio, en el cual nos permite ver siempre que podamos poder acceder al interior a través de un videoscopio. Nos da muchísima información de ver el interior de las imágenes. Se ve perfectamente la horma interior que tiene el Cristo, ¿no? Que se vería toda esta parte, se ve aquí más en un tono más blanquecino, un gris más clarito, y sí que logramos ver hasta dónde llegaría
esa horma que hablábamos al principio, las espigas uniendo los brazos a ese bloque central. Vemos también que la cabeza está hecha aparte y luego unida al cuerpo, ¿no? Brazos, cabezas están unidas al cuerpo. Las manos y los pies y las espigas de unión generalmente son de madera de colorín, una madera que es de allí también de origen novohispano, de origen mexicano, y tiene la peculiaridad de que es de muy baja densidad, pesa muy poquito, menos que incluso la madera de base. Y una vez que eso estaba relativamente seco, lo que se hacía era abrirlo, desmoldearlo, quitar ese barro del interior y ya teníamos una horma sobre la que poder trabajar y sobre la que poder hacer el estudio anatómico y modelar lo que es la parte anatómica de los Cristos. Y finalizar ya pues con esos materiales que he dicho antes y luego ya policromarlos y tenerla finalmente. Todo el patrimonio tiene su peculiaridad. Esta tiene la peculiaridad de su origen, aunque aquí en Castilla teníamos también técnicas ligeras, pero no es igual, no es lo mismo, no son los mismos materiales. Es decir, tenemos la técnica del papelón, técnicas de telas encoladas, pero siempre van a ir, pues digamos que generalmente el papelón va a ir siempre imbrincado, mezclado con las telas encoladas. Las esculturas de telas encoladas van a tener un armazón de madera. En Castilla y León hay 33 espacios naturales protegidos que ocupan una extensión superior a la de la Comunidad de Madrid o a la del País Vasco. Conventos, iglesias y ermitas se han convertido en el emblema de los parques naturales que las custodian. Pero además hay una trinidad que es fascinante: el Casuar, San Frutos y San Bartolomé, los puntos sagrados de las hoces del Riaza, de estas hoces del Duratón y del cañón del río Lobos. Nos encontramos en San Martín del Casuar. Es un monasterio que se funda en el 913 con Fernán González y que pertenece a los benedictinos, en este caso a San Pedro de Arlanza. Es el sitio icónico, igual que por ejemplo en el Duratón es San Frutos o en el cañón del río Lobos en la San Bartolomé, pues aquí tenemos la ermita de San Martín del Casuar. Como es un bien de interés cultural, es un sitio a preservar. Como veis en el entorno está muy limpio y acondicionado para que se pueda ver exactamente dónde está. Era un monasterio donde había monjes y hay que entenderlo como una zona mucho más amplia, recogida en todo alrededor de él. Está situada en una zona muy estratégica, puesto que ya en la época de los romanos existía una calzada romana que unía Clunia con la zona de Sepúlveda, en este caso, bueno, pues en la antigua Confluenta. Y es una zona estratégica por ese sentido y porque aquí, bueno, pues era una zona de paso bastante interesante. Lo curioso de esta zona, que es la zona de lo que es la zona del Casuar y Balugar, todo esto, los alrededores, pertenecía a la Casa de Alba y lo compraron los vecinos de Valdevacas. Una compra conjunta para todos estos terrenos, digamos, pues a la agricultura y demás. Para nosotros, a nivel natural y donde nos encontramos, es en mitad de la senda del río. Aquí es una confluencia entre dos sendas, la senda del río y la senda de la ermita del Casuar, que viene desde Valdevacas, y también cruza la senda del río que cruza desde Montejo hacia el pie de presa. En esta zona lo interesante es que nos vamos acercando al río y venimos desde la parte alta, puesto que en esta zona anterior no hemos podido acercarnos al río por los cortados, subimos al páramo y desde el páramo vemos todo lo que es el cañón. Bajamos otra vez y nos encontramos la ermita.
Y aquí en esta hoz se encuentra la ermita de San Frutos. Se supone que aquí vino San Frutos desde Segovia con sus hermanos, San Valentín, donde está la cueva, Santa Engracia, la parte de atrás. Confluyen la parte de lo que es la parte natural, la parte antrópica, la leyenda, lo que venimos a ver, la espiritualidad del sitio. Tiene su alma, tiene su carácter, y esa es la parte que buscaban también la gente que venía a buscarse a sí mismo, ¿no? Era un sitio muy bueno para venir pues, a orar, a rezar, a encontrarse en la soledad, en el interior de uno mismo. Se hace en el siglo XI, es de los benedictinos, y aquí había lo que sería un convento con sus monjes y demás. ¿De qué vivían? Vivían de las huertas que se daban en la parte inferior, en el río Duratón, porque todo el lecho del río Duratón estaba lleno de huertas. Este es el punto más visitado del Parque Natural. ¿Por qué? Pues porque se ve desde aquí unas grandes hoces a ambos lados, y porque desde aquí en los cortados se pueden ver los nidos de los buitres y se puede visitar durante todo el año. Venimos por un camino que va a dar hacia la pedanía de Villaseca en Sepúlveda, pero esta zona pertenece a un pueblo que es Carrascal del Río. De los muchos milagros de San Frutos, puesto que es un santo, tiene sus milagros, y uno de ellos es el milagro de la cuchillada de San Frutos. Cuando vieron perseguido por los moros, en este caso, con su báculo dio en el suelo y se abrió la piedra, y en esa piedra se hizo ya el límite para que no pudieran llegar al istmo donde estaba San Frutos. Aún nos falta conocer San Bartolomé para completar nuestra Trinidad. El Casuar y San Frutos también son ermitas, pero al igual que San Bartolomé, también son iglesias. Entonces, ¿qué diferencia una iglesia de una ermita? Una ermita viene a ser una capilla o una iglesia de pequeñas dimensiones, normalmente, pero no siempre, en el extrarradio de las localidades, de los pueblos o de las ciudades, que no tiene un culto permanente y que normalmente está asociada, digamos, o depende de una parroquia, de una iglesia del pueblo. A veces estas ermitas fueron iglesias, es decir, fueron iglesias parroquiales. Lo que hoy es los pueblos en sí desaparecieron y quedó su templo, digamos, su iglesia, convertida en ermita, alejada, digamos, del núcleo poblacional, con una devoción específica, la que fuera, y adscrita a la parroquia del pueblo más próximo. Pues bienvenidos a la ermita de San Bartolomé, que está enclavada aquí en el cañón de Río Lobos. Dentro de esta belleza natural encontramos también esta belleza arquitectónica, que es una ermita románica del primer tercio del siglo XIII. Y su belleza pues destaca principalmente por la sencillez que tiene, aunque en la portada encontramos destacados canecillos alrededor de toda ella, imágenes antropomórficas, imágenes humanas, imágenes geométricas, y la parte de atrás es muy sencilla. Dentro de la ermita podemos encontrar una planta de cruz latina. En ellos podemos percatarnos de la belleza que tienen los dos óculos que tienen las dos capillas. La capilla de la parte izquierda está dedicada a Nuestra Señora de la Salud y la capilla de la parte derecha está dedicada al titular de la ermita, San Bartolomé. La ermita, que pertenece a la parroquia de Ucero, tiene diversas celebraciones a lo largo del año, propias del pueblo de Ucero. Una de ellas es una festividad que se llama la Festividad de las Letanías. También se celebra la festividad de San Bartolomé, el 24 de agosto. Y también hay personas que quieren casarse en este enclave tan precioso, ¿no?, del cañón de Río Lobos. Hay mucha historia en torno a la ermita de San Bartolomé, principalmente en los últimos años pues se han decantado pues, que si tiene orígenes templarios y demás, que si está en el centro equidistante entre el Cabo de Creus y el Cabo de Finisterre, pero eso simplemente son datos que facilitan gente con teorías.
Lo que sí se sabe concretamente es que pertenecía al obispado, que dependía del cabildo catedralicio del obispado de la catedral del Burgo de Osma, y hay datación escrita desde el siglo XIV. Y era como una abadía, y aquí pues venían los canónigos a celebrar, a cuidar, a tener la liturgia. El venir al cañón del río Lobos, mucha gente viene y se encuentra con el cañón, disfruta de la naturaleza, y cuando alcanza este enclave pues se lleva una mayor alegría todavía, ¿no? Porque el encontrarte una ermita que no desdice del entorno, es decir, que no rompe nada del entorno. La cantería de la ermita pues seguramente la sacaron de piedras de los mismos cortantes del cañón, y entonces pues te llevas una gran alegría, ¿no? Porque no rompe, tiene esa belleza, esa sencillez, y realmente llama mucho la atención al que se acerca al cañón de Río Lobos, encontrarse con esta ermita aquí en este lugar tan apartado, idílico, ¿no? Hay muchísima gente que no conoce realmente que existe una cripta en la catedral, que la tenemos justo debajo de la Capilla de Santiago, y bueno, sirvió como panteón familiar. Entonces sí que es especial, porque además es especial porque es el único lugar excavado en el subsuelo de la catedral. Una cripta es un lugar de enterramiento, está excavado en la roca y sirve para enterramiento. Fue concedida por el Cabildo en 1577 como enterramiento a don Francisco Gutiérrez de Cuéllar, contador mayor de Felipe II y caballero de la Orden de Santiago. Debajo de la Capilla de Santiago. En el lado de la epístola sería la segunda. La capilla está dedicada a Santiago Apóstol. Aparte de lo que es las tallas dedicadas a Santiago, tenemos un escudo referente a don Francisco Gutiérrez de Cuéllar, y el retrato, que además está atribuido a Alonso Sánchez Coello. En 1590 los testamentarios indican al Cabildo la licencia para construir una cripta debajo de su capilla. El Cabildo concede la construcción de la cripta para enterramiento como panteón familiar. Se accede a través de 15 escalones de granito que da acceso a dos salas, la de la derecha que tenemos aquí, una sala alargada, estrecha, y en ella tenemos la representación en grisalla de 6 ángeles pasionarios, es decir, tienen lo que son los símbolos de la pasión. Al frente tenemos una cruz con la representación de Santiago. El otro lado se ha perdido por las humedades, pero la capilla realmente era dedicada a Santiago y San Juan, entonces pensamos que podría ser la representación de San Juan. La técnica de la grisalla consiste en una representación pictórica con un color, diferentes tonalidades, y lo que hace es conseguir el efecto de escultura en la pintura. En el lado izquierdo de lo que es la cripta tenemos un espacio más diáfano. La otra estancia es más diáfana y vemos 2 tragaluces que dan al jardín del claustro. En el frontal tenemos una losa de granito que hace las veces de retablo, con la representación de una virgen con un niño. Es Nuestra Señora de la Antigua. Por lo poco que queda de representación, porque la humedad ha deteriorado la pintura, tenemos al niño, que es el que mejor se ve, que tiene un jilguero, y luego la Virgen tiene una rosa, que es la representación de la Virgen de la Antigua.
Estos cañones son producto de la acción del agua, y es que precisamente los ríos también han sido los responsables de que en muchos lugares se establecieran iglesias y monasterios. Pero en otras ocasiones el ser humano ha sabido colonizar lugares sorprendentes, donde la acción humana y la acción de la naturaleza han creado joyas únicas e irrepetibles. Nos encontramos en una de las 14 entradas al complejo kárstico de Ojo Guareña. Yo creo que es la portada más significativa que tiene Ojo Guareña, sobre todo por el uso humano que luego se ha dado de esta entrada de la cueva. Estas entradas, el río las utiliza hace 1 millón de años. La entrada de la ermita, que la tenemos un poquito más baja, se habla de unos 700.000 años, cuando las aguas del río entraban por este nivel. Lo que vemos a mi espalda es la cueva ermita de San Bernabé, aunque tendríamos que indicar que es cueva ermita de San Tirso y San Bernabé, porque está bajo la advocación de los dos santos. Aquí se encontraba la antigua sala de reuniones del Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva, que es a quien pertenece todo esto. Se construye, como podéis ver, la ermita en la propia entrada de la cueva y es uno de los referentes o la cara visible de Ojo Guareña. Como veis, aprovechan lo que la naturaleza les deja. Se están haciendo diferentes estudios arqueológicos y ya sabemos que en época visigoda ya había aquí algo cristiano, ¿no? que era ya un lugar que venían a la gente de la zona. Para la gente de este entorno lo ha significado todo. En cuanto al tema religioso, porque era el lugar donde siempre todos los años se venía de romería y se sigue viniendo a celebrar San Bernabé, era el centro también neurálgico de reunión de nuestro ayuntamiento durante muchos años, hasta 1924, y bueno, pues yo creo que es un poco la seña de identidad y lo que une a toda esta merindad, la merindad de Sotoscueva. Para mí es muy importante el ayudar a mostrar nuestras raíces, el ayudar o permitir que la gente nos pueda conocer y que también sea una pequeña esperanza dentro de este mundo rural, el que, pues que haya un futuro, ¿no? Y creo que dentro del futuro pueda estar el enseñar y el mostrar todos estos lugares. Yo siempre digo que ellos nos han ayudado a veces también a los que somos de la zona a valorar lo que realmente tenemos. Cuando empecé aquí hace 25 años, evidentemente se conocía muy poco. Entonces, pues los medios de comunicación no llegaban ahora las redes sociales han hecho que todos estos lugares más recónditos tengan más altavoz que lo que se tenía antes, pero sí que es verdad que tengo que reconocer que desde los primeros años, cuando yo vine aquí a trabajar, yo me di cuenta de que realmente era una afortunada por ser de aquí y vivir aquí y tener esto, algo que los demás, como lo hemos conocido desde siempre, era lo común, y para la gente que venía de fuera, yo siempre lo digo, los primeros años, me acuerdo una vez que abrí la puerta de la ermita y había un andaluz y me dice, pero niña, tú sabes lo que tienes aquí. Entonces, realmente esas palabras siempre se me han quedado grabadas. Intentamos mostrarlo con todo nuestro cariño y que, el cariño que también nosotros le ponemos a nuestro lugar, a nuestro entorno. Y creo que eso es lo importante, que hay que valorarlo, cuidarlo y darlo a conocer. Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz en el fondo de un cañón, San Tirso y San Bernabé en el interior de una cueva. Quizá le parezcan que son lugares extraños donde ubicar un templo, pero eso es porque quizá no conocen la iglesia de San Pantaleón de Losa, probablemente uno de los templos más extraños de toda España. Esta peña está poblada desde la Edad de Hierro. Por aquí han pasado las distintas civilizaciones. Sobre todo se ha encontrado mucho resto de la civilización romana. El pueblo poco a poco fue bajando al enclave actual porque les resultaba, claro, muchísimo más cómodo. Las montañas que hay al fondo
es la Sierra Salvada, que nos separa del País Vasco. En el frente, otra sierra que nos separa de Álava. Al otro lado de estos montes está el Parque Natural de Valderejo. Nos encontramos ante la maravillosa portada de San Pantaleón. Es muy diferente a todo lo que hemos visto en otros sitios del románico. Casi todo tiene explicación, y digo casi todo, porque hay algún que otro misterio. Llegamos al tercer arco y nos sorprende lo que vemos en él. Son unos personajes encerrados en la piedra, a los que solo vemos la cara y las piernas, con expresiones distintas, no hay ninguno igual. Y este es el gran misterio de San Pantaleón. No sabemos lo que significan, están ahí cerrados en la piedra como diciendo: sabemos muchas cosas, pero no os las podemos contar. En la ventana central del ábside vuelven a aparecer estos personajes y nos los ponen junto a un capitel que es una cara tapada con una mordaza y tapándose también los oídos. Sabemos muchas cosas que no os las podemos contar. Si nos fijamos un poco en los capiteles sobre los que descansan los arcos, todos ellos representan martirios de San Pantaleón. El martirio que nos dice que a San Pantaleón lo arrojan al mar para que se ahogue y los ángeles lo salvan de morir ahogado. Unos personajes intentando que San Pantaleón renuncie de la fe cristiana. Uno de ellos sujeta un libro que sería la Biblia, el otro una cruz que representa la cruz de Cristo. En el otro lado tenemos una gran tina que estaría llena de plomo derretido, en el cual también introducen al santo para que muera quemado. Luego tenemos lo más llamativo quizás de la portada, el gran Atlante. Es un personaje casi a tamaño natural, por sus vestimentas y atributos sabemos que representa a Sansón, y sobre él hay una figura que representa a una pareja de leones. El Atlante, Sansón, representa la fuerza humana, los leones la fuerza animal. Juntos aquí representan eso, la fuerza y el poder de San Pantaleón. La decoración del lado derecho desaparece. El lado izquierdo queda muy decorado, el derecho muy vacío. Para compensar un poco eso, la columna del rayo la pasan al lado derecho. Nos vamos dentro. El interior de la ermita de San Pantaleón es muy especial también, como toda ella. Es muy pequeñito la parte románica. Tenemos una gran cúpula sobre la nave, que es donde se quedaban los fieles, subiendo los escalones, aquí donde yo me encuentro, esto sería el presbiterio, que nos lo coronan también con la bóveda de cañón, y finalmente el ábside semicircular, siempre orientado a levante, a la salida del sol, el lugar más sagrado de la iglesia. Tenemos una lápida de consagración, nos dice que el obispo de Burgos, don García, en su primer año de pontificado, consagra esta basílica un 27 de febrero de 1207. La importancia que tenía esto en aquel momento para venir el obispo desde Burgos a San Pantaleón un 27 de febrero, ¿qué había aquí tan importante para que esto sucediera? Se cree que lo que aquí había en aquel momento era la reliquia de la sangre de San Pantaleón, esa sangre que se licúa cada 27 de julio, festividad del santo, y que ahora se encuentra en el monasterio de la Encarnación de Madrid. Eso probablemente estaría aquí en aquella época y por eso se hace este monumento en este lugar tan recóndito, tan apartado de todo. Esto no es Camino de Santiago, pero los peregrinos se desvían a San Pantaleón. Aquí hay una pequeña comunidad de monjes que custodia esto. Quiero destacar un detalle, el capitel del milagro de San Pantaleón. Aunque San Pantaleón nos dice que realiza varios milagros, pero el más importante es cuando dice que un día caminando por el campo se encuentra que un niño ha sido mordido por una serpiente, invocando el nombre de Cristo el niño recobra la vida. San Pantaleón a raíz de eso pide que le bauticen y nos lo colocan aquí en el lugar más sagrado de la iglesia, en el ábside. Hay muchas máscaras, tanto dentro como fuera, las de fuera muy agresivas todas, las de dentro muy serenas. ¿Qué quiere decir? Que en el exterior el mal campaba a sus anchas y en el interior estaba controlado. No sé si sé expresarlo con palabras. Los visitantes me suelen decir que les transmito el cariño que le tengo a este lugar. He nacido aquí,
Me he criado aquí, me lo han inculcado desde pequeña, he vivido este lugar y le tengo un cariño inmenso. Me casé aquí hace 37 años y bueno, pues eso, que me emociona hablar de ello.